Muy buenos días para todos. Soy Miguel Antonio Fonseca Villamil, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc. En esta actividad me permito dar desarrollo en el curso Diseño, Ejecución y Evaluación de Proyectos como modalidad en la investigación educativa a la presentación, proyecto final, presentación de la propuesta para elaborar una evaluación de necesidades y cronograma de proyecto educativo. La detección y evaluación de necesidades es un eslabón en la puesta en marcha de un proyecto. Siempre es necesario realizarla para implementar ajustes y realizar las modificaciones pertinentes que se harán para fortalecer la consecución de los objetivos planteados. La evaluación de necesidades constituye el punto de partida para identificar situaciones deficitarias o insatisfactorias que reclaman de priorización o asignación de recursos. Lo anterior de acuerdo con Tejedor. Bien, tenemos ahora, a grosso modo, quiero mostrar las etapas de planeación educativa, las cuales están definidas en cuatro enfoques. El primero es el diagnóstico, el segundo el análisis, el tercero la ejecución y cuarto la evaluación. En el diagnóstico es la donde se vinculan las necesidades educativas, las condiciones de aprendizaje y los factores externos que afectan al proceso educativo en general. En el análisis consiste en un ejercicio de reflexión y valoración razonada de un tema en general. Por eso cabe distinguirla realizando una crítica y valoración muy posterior y frecuentemente de forma más documentada y científica. La etapa de ejecución es donde se utilizan sus capacidades para ejecutar el conocimiento por adelantado cuyo resultado al final puede o no ser necesario. Eh, y por último tenemos la evaluación, la cual es una herramienta generadora de información útil respecto a la calidad de la propuesta de enseñanza-aprendizaje, es decir, que da cuenta de los logros y dificultades de la práctica educativa para analizarla, comprenderla y mejorarla. Es una pequeña, una, eh, una entrada inicial que es el diagnóstico, donde tenemos que identificar cuál es la intervención educativa, cuáles son los objetos de intervención, cuál es la definición de los ámbitos de interés. Tenemos que hacer una identificación de situaciones problemáticas. En este caso tenemos que priorizarlas, definir el problema, realizar una justificación y fundamentarla. También es necesario identificar qué tipo de objetivos, cuál es la metodología, qué tipo de técnicas se utilizarán y cuáles son los recursos que necesitaríamos para para esa ejecución del proyecto. También tenemos como unos pasos, ¿cierto?, del procedimiento de la planeación de proyectos educativos muy necesaria, en el cual encontramos la descripción de las estrategias a seguir en el proyecto, la elaboración de materiales a utilizar, la estrategia de recolección y análisis de información, las especificaciones de recursos, llámese humanos, materiales y financieros, un aspecto muy importante, la asignación de responsables, preparación, capacitación, seguimiento y evaluación. Tenemos el análisis de la situación educativa, el planteamiento del problema o necesidad, las alternativas de solución que se vayan a proponer y el planteamiento de metas y objetivos. Por otro lado, tenemos la evaluación de necesidades, enfocado en tres aspectos muy importantes que son necesarios evaluarlos, que son la localización, la organización y movilización y los obstáculos. En ella, de acuerdo con Ponce, la planeación consiste en fijar el recurso concreto de acción que ha de seguirse, estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la secuencia de operaciones para realizarlo y la determinación de tiempo y números necesarios para su realización. Dentro de esta localización tenemos que tratar de determinar y describir cuáles son los medios de localización física
y analizar dos variables importantes, las cuales tenemos los problemas y los medios. Básicamente en el diagnóstico es fundamental definir correctamente, ya que ellos son los que podemos considerar central, el que justifica la realización del proyecto. Recordemos que para la formulación de un proyecto educativo siempre tenemos que partir de una necesidad y determinar un problema. Los medios para diseñar un proyecto hay que valorarlos. Esto es un aspecto muy importante que desafortunadamente dentro del contexto colombiano se han encontrado muchas falencias en el entendido que hay muchos proyectos que no se han podido terminar al 100%, muchos de ellos terminan al 50, al 60% de ejecución, dado que no se analiza la probabilidad o no se analizan los riesgos y los medios, los recursos con los que se debe contar para la elaboración y estructuración de un proyecto. Y ya cuando vamos a la ejecución, pues encontramos que la planificación fue muy deficiente. Entonces, tenemos que identificar primero cuáles son los medios propios que tenemos, la ayuda externa con la que contamos y cuáles son los medios que nos resulten posibles conseguir para complementar los necesarios. Tenemos que definir esta última, un aspecto muy importante es definir que si no contamos con X recurso, cuál es la manera para solucionar y o conseguir ese tipo de recursos. No podemos dejarlo al aire libre porque seguramente cuando vayamos a tener o estar en la etapa de ejecución de este proyecto, seguramente vamos a tener muchas falencias y seguramente también no vamos a poder terminar este proyecto. También contamos con otro apartado, la organización y movilización, la cual nos dice la capacidad de organización y movilización de medios y ayudas se debe tener los siguientes aspectos. Hay que tener en cuenta la inserción y el reconocimiento institucional de la organización responsable del proyecto, así como la cualificación técnica, administrativa y metodológica de los responsables y del resto de participantes en el proyecto. Identificación de los obstáculos. Decimos que el analizar los obstáculos principales con los que se puede encontrar nuestro proyecto ha de verse en primer lugar si son superables o no, y en caso afirmativo articular los medios adecuados para su superación, lo que hablábamos anteriormente. Si los podemos definir y determinar de forma clara, seguramente vamos a poder tener un plan de choque, un plan B, un plan de acción para poder buscar buscar la solución a ese tipo de problemas y de obstáculos, que es lo que de la forma que lo estamos planteando. Bien, ahora encontramos una herramienta muy interesante desde el punto de vista de determinación del diagnóstico, que es la DOFA, ¿sí? que en este caso se caracteriza por DOFA, por FODA, pero en este caso la vamos a llamar FODA. ¿Qué nos evalúa esta herramienta? Dos contextos diferentes. Uno, el análisis interno y el otro, el análisis externo, ¿cierto? Dentro del interno tenemos dos variables a analizar que son las fortalezas y las debilidades. Si bien tenemos aspectos positivos, también debemos evaluar aspectos negativos. Dentro de los aspectos positivos, en el ámbito interno, la fortaleza nos dice que son actividades internas que la institución realiza bien o cualidades de la misma que ayudan a conseguir los objetivos institucionales establecidos, dentro de los cuales se puede mencionar ambiente laboral adecuado, recursos humanos, materiales financieros suficientes para realizar eficientemente el trabajo, entre muchas otras. Y dentro de las debilidades, son aquellas actividades internas que la institución realiza con un nivel de eficiencia y eficacia menor al deseado, por lo que se obstaculizan el logro de los objetivos. Se puede identificar como una carencia de lo necesario o indispensable para el desarrollo de las actividades encomendadas. Bien, esto por el contexto interno. Ahora tenemos un contexto externo donde tenemos dos variables para el análisis, que son las oportunidades y las amenazas. Las amenazas en este caso son aspectos negativos y las oportunidades como aspectos positivos.
Como oportunidades tenemos que los hechos externos que benefician y o facilitan el logro de los objetivos de la institución. Es considerar a una circunstancia como oportunidad. Depende de la habilidad de la institución para saber reconocerla y de su capacidad para aprovecharla. Las amenazas son las acciones o situaciones externas potencialmente dañinas para la institución debido a que pueden dificultar o impedir el logro de los objetivos. Bien, también tenemos el famoso diagrama de Gantt, ¿cierto? El formato de Gantt, en el cual nos sirve como planificador de proyectos accesibles para realizar un seguimiento de su proyecto por actividades individuales. Esta es una herramienta que se utiliza para realizar el cronograma de actividades. En este momento, dentro de nuestro medio, tenemos bastantes herramientas que nos ayudan a la estructuración y organización de nuestro proyecto. En este caso presentamos este diagrama, es uno de los muchos que encontramos dentro de nuestras plataformas tecnológicas y herramienta educativa, en el cual en qué consiste en determinar cuáles son los tipos de actividades que se segmentan aquí en la parte izquierda y se tiene que colocar, se debe plasmar un tiempo para la elaboración de ellos. Se planifica por medio de unos ítems en los cuales, si bien sea, trabajamos por años o meses o semanas o días. Eso ya depende de la tipificación del proyecto, la manera que lo quieran estructurar. Entonces, un pequeño ejemplo donde planificamos nuestras acciones, donde le generamos en la parte izquierda nuestras actividades, ¿sí? Y a la parte derecha ya colocamos el tiempo que vamos a utilizar. Démonos cuenta que acá trabajamos con meses. En el 2017 manejamos que la elaboración del marco teórico estará dado desde el mes 4 hasta el mes 10. Y así sucesivamente podemos determinar las diferentes actividades que vamos a realizar con un tiempo definido. Esto nos ayudará a tener, digamos, como una aproximada de cuánto tiempo vamos a tener para la ejecución total de ese proyecto. Una herramienta bastante importante. Y por último tenemos la evaluación, que es la evaluación y detección de necesidades, el cual nos puede, digamos, determinar cuáles fueron nuestras falencias, cuáles fueron estas cosas a mejorar, ¿cierto? La evaluación es, digamos, un aspecto bastante importante dentro de el análisis que se le debe hacer al final de un proyecto, en el entendido que muchos proyectos al ejecutarlos no terminan, digamos, enfocándolos o no fueron enfocados de la forma correcta, y muchos de ellos deben ser y tienen que ser muy aprovechables en el sentido que se pueden mejorar, ya que en el transcurso, en la ejecución real del proyecto se encuentran con circunstancias que seguramente podrán enriquecer el proyecto. Dentro de esta evaluación hay otras herramientas que se pueden utilizar. Se habla del árbol de problemas, en el cual pues básicamente digamos como que muestra a grosso modo el camino para darle solución, debido a lo que permite descubrir las causas y consecuencias de la elaboración de los proyectos, y a su vez define los objetivos. También tenemos el mapa de actores, el cual organiza de manera sencilla las ideas de un problema. Como conclusión, encontramos que dentro de la estructura y la realización de todas las actividades, concluyo que el cambio y la mejora de la calidad en los centros educativos es un objetivo alcanzable si se mejoran los procesos de gestión y de organización. Una de las herramientas que posibilitan esta mejora en la gestión es la evaluación. La evaluación facilita la información necesaria sobre el estado del centro, potenciando mecanismos de discusión, reflexión y participación de todos los agentes implicados. A continuación relaciono la bibliografía utilizada y doy por terminada la presentación. Muchas gracias.